Cuando usted, parte del número 3 dije, ¿no? Sí. Cuando ustedes salen afuera y a la noche o durante el día, cuando yo me levanto, por ahí lo primero que escucho al mediodía, cuando llego a la mañana de trabajo, escucho si los pajaritos o la luz o el sol, todo eso, la revelación natural nos muestra que hay un Dios. Y como dice el Salmo 19, los invito ahora a seguir estudiando en nuestro capítulo número 10 que estamos terminando de Romanos, y Pablo dice así, versículo 18, pero yo os digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces, Pablo está nombrando un salmo, después va a nombrar los profetas. Entonces, Israel no sabía. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema con los exegetas, acá lo que estudian las escrituras, de alguna forma dice que como que Pablo, de alguna forma, está como adaptando el mensaje de, no sé si lo han leído una vez a Isaías, creo que ese es el Salmo 19, ahí, Salmo 19 cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día omite su palabra y el otro día, y una noche, otra noche, declara sabiduría y no el lenguaje, o sea, mis palabras. Bueno, él está leyendo ahí el Salmo 19, pero de alguna forma, ¿cómo es que Pablo es como que pareciera como que tuerce las escrituras, porque una cosa que está hablando del mensaje de salvación, y él va y agarra un salmo y de alguna forma como que lo adapta, pareciera como que estuviera haciendo eisegesis, está metiendo pensamiento dentro de la escritura, no está haciendo exegesis, extrayendo lo que dice el texto. Eh, es una labor entonces pareciera como que él lo está cambiando, pero no es así. Pablo no está cambiando las escrituras ahí. Él no está adaptando el texto para de alguna forma justificar lo que él quiere transmitir o enseñar ahí. No lo está haciendo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Bueno, si ustedes ven el versículo... ¿Eh? ¿Cómo? Cuando ustedes ven el versículo 18, o sea, ahí de Pablo, está hablando el Salmo 19, Pablo ahí. ¿Qué está hablando? Bueno, Pablo está hablando, por supuesto, de aquellos que anuncian el evangelio que venía hablando yo, el evangelio de la paz, perdón de pecado, para que está bien. Entonces, pero él cita de golpe un pasaje que parece como que parece referirse a la revelación general, los cielos anuncian, y como que dice, bueno, los cielos anuncian, y él como que adapta ese texto para hablar del evangelio. Pero no lo está haciendo así, porque estamos hablando de la responsabilidad de Israel. Israel a Dios le agradó, vamos a decir, el Salmo, aunque tiene una sola unidad, o sea, es solo uno el Salmo, pero si ustedes lo ven están divididos, por lo menos tiene dos aspectos complementarios. Los versículos del 1 al 6, ustedes si lo ven, yo tendría bueno, ya leí la parte de, tendría que ir a ese Salmo, pero si ustedes lo ven, el del 1 al 6 está hablando, ¿qué dije el Salmo número 19, ¿no? Sí. Si ustedes lo ven, al principio está hablando de lo que es conocido como nosotros lo conocemos como la revelación natural. Incluso en nuestras confesiones eso habla de la revelación natural. Pero si ustedes lo ven del versículo 7 al versículo 14, empieza a hablar de la ley. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, testimonio del Señor es seguro, que hace sabio los sencillos, los preceptos del Señor. Empieza a hablar de la ley del Señor. Entonces, el Salmo 19 forma, es toda una unidad uno, pero dentro de esa misma unidad podríamos decir que el Salmo muestra por una parte la revelación general, que es del 1 al 6, y del 7 al 14 la revelación especial, que de esa forma era la ley de Dios. ¿Sí? Entonces la idea es esta. Israel era responsable, como lo vuelvo a decir, como ustedes, de escudriñar las escrituras. Cuando llega el día, no, porque eso era para el pastor, él debía estudiar muchas horas. No, tú eras responsable de estudiar. No, pero lo que pasa es que él es el cabeza de la casa, entonces tú eras responsable de estudiar. Ellos, de alguna forma, bueno, las bendiciones son para nosotros y se confiaron que eran los escogidos y no indagaron. Y Cristo mismo le decía en Juan 5, si no me equivoco, que si ustedes creen de esto que yo soy, incluso Moisés habla de mí, tenía que haber indagado, tenía que haber estudiado, porque todo anunciaba de mí. Ellos tenían la revelación general, tenían la revelación especial, que era mediante la ley, y la ley anunciaba y mostraba de que incluso Pablo tenía esa misma, vamos a decir,
forma de predicar, esa concepción, vamos a decir, de Pablo. Si ustedes lo ven, si me da tiempo de hablar, siempre es el tiempo tirano, pero en Hechos 17, versículo 24 en adelante, ustedes ven, dice: el Dios que hizo el mundo, todo lo que hay en él, puesto que el cielo y la tierra no mora en templo hecho. Pablo empieza a hablar de qué, de que Dios habita la revelación general. ¿Se acuerda de eso cuando Pablo está hablando, Pablo y Sila en Tesalónica, y habla de un Dios desconocido? Bueno, él habla de todas las cosas que Dios hizo, pero después empieza a hablar ya de que él empieza a hablar de el versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres de todas partes se arrepientan, porque Él estableció un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres que al resucitarle de entre los muertos. Cuando oyeron la resurrección, bueno, fíjese que Pablo utilizaba lo mismo que Salmo: revelación natural, revelación especial. Fíjese que todo esto habla de Dios, así, pero también le anunciaba la palabra de Dios. Era lo mismo que Salmo. Entonces Pablo no había cambiado nada. El Señor se había manifestado, podríamos decir, o se había comunicado con su pueblo por medio de la revelación. Si quieren decirlas, díganle así. El libro de la creación, que el libro de la creación, lo que se abre, expande en el cielo, ese libro habla y revela las cosas que Dios hizo, pero también tenían el testimonio de la ley ellos, escrito. No tenían excusa para escaparse, como muchas de las personas. El día de hoy tiene la revelación y también tiene los pregoneros que nosotros le llevamos la palabra, le decimos. No hay excusa, la ley y el testimonio. El que no cree de verdad todavía no le amaneció, no quiere saber nada con el Señor, aborrece al Señor. ¿Nuestro mensaje cuál es? Nuestro mensaje es, aparte de ellos, llevarle el mensaje a ellos, tenemos una gran comisión. ¿Cuál es? La aplicación para nosotros, yo me estoy adelantando nada más, pero debemos predicarla a todas las personas. Nosotros no sabemos quiénes son escogidos, no sabemos quién nacieron de nuevo. Debemos llevarle a todo el mensaje del Señor. Y Israel era responsable de eso. Israel no es que no desconocía, ¿no? Que fue rebelde, no obedeció, porque la fe, muchos dicen, bueno, yo creí, pero si vos creés vas a obedecer, amado. Acuérdense que lo que dijo Romano, que nos vimos hace rato, que la fe es igual al obedecer, pues, pero doy gracia a Dios que, aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregada. Entonces, creer va acompañado de obedecer. Yo creo, bueno, obedezco a la palabra. Si no, no creyeron. Los demonios también creen que existe el Señor. Ahora no hacen caso. Todo, cualquiera dice, yo creo en el Señor. Y yo escucho por ahí muchas veces, Dios te bendiga. Dios te bendiga, ¿y qué? Y siguen con su vida, con sus bocas nada más hablan del Señor. Entonces Israel conocía, era responsable por su propia escritura, la ignorancia de ellos, vamos a decir, o no querían creer. Entonces tropezaron ellos con la misma, vamos a decir, con el Cristo que mismo anunciaba las escrituras, como vimos la otra vez. Entonces ellos no querían reconocer el cumplimiento de la justicia de Dios en el Señor Jesucristo. El mismo Isaías también, en Isaías 6:9 dice, ven, pero ellos no percibieron, oyeron, pero no comprendieron. No, las personas pueden ver, pueden escuchar un mensaje, pero su mente está tapada, están pensando en otras cosas. Entonces ellos y Pablo en el versículo 19 cita a Deuteronomio 32, versículo 19. Dice así: y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, un pueblo que sin entendimiento os provocaré a ira. Isaías es muy osado, dice, fui hallado por lo que no me buscaban, manifesté lo que no preguntaban por mí. En cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, Pablo viene mostrando montones de pruebas en todos estos estudios que venimos viendo los domingos. Muestra los salmos, muestra Isaías, muestra la ley, muestra a Moisés, muestra a Abraham, muestra todo. Toda la palabra hablaba de Cristo. Y ellos no creyeron. No quisieron reconocer el cumplimiento cuando la ley llegó a su cumplimiento, Cristo Jesús, la justicia fue manifestada en la persona, que Cristo se encarnó, vino y murió por tu pecado. Entonces ellos no quisieron, lo apedrearon, lo mataron,
porque el hombre no quiere saber nada con Cristo, incluso cuando le predicamos, no quieren. Y Pablo cita ahí a Moisés. Bueno, ¿qué cita ahí a Moisés? Provocaré a celos, es de Deuteronomio 32:21. El versículo 19 que estaba acá, ¿acaso Israel no conocía? Yo provocaré a celos con un pueblo. Bueno, esa parte es de un cántico de Moisés, de Deuteronomio 21. ¿Qué es? Es la parte cuando Moisés hace un cántico a Israel. Está repasando Moisés la historia de toda la obra, dice Moisés, mostrándole a Israel todas las obras que Dios hizo en favor de ellos. O sea, todo lo que ellos. Pero Israel, la respuesta en vez de ir corriendo a ellos, fue obstinado siempre para con Dios, en su forma pecaminosa siempre. No quería saber nada para con Dios. Entonces Dios, ¿qué le responde? Lo que ya vimos los domingos pasados, amado, es que lo mismo, iba a provocar con un pueblo. Dios dice de antemano, te va a pasar esto si no obedeces. Haz esto y vivirás. No lo haces y te va a ir así. Entonces Dios no es injusto. El hombre no quiere saber nada para con Dios. Y Pablo cita, ¿te acuerdas en Oseas 1:9, Oseas 2:23, con un pueblo que no era amada, Dios lo iba a entregar? Bueno, entonces Israel, aunque en esa época estuvimos hablando el domingo pasado, apuntaba a Israel. Pero también Dios dice que iba a tener un pueblo que era rebelde. ¿De qué hablaba? De nosotros, que nosotros no teníamos promesa, no teníamos pacto, no teníamos nada. Entonces Dios iba a hacer eso, estaba obrando, vamos a decir, Israel iba a conocer que Dios iba a provocarlo a celo por medio del Evangelio, así como ellos lo provocaron a Dios, porque ellos no lo buscaban. Entonces, ¿qué pasa? Dios se puso enojado. Entonces Dios le dice, le voy a hacer eso, ustedes también, les voy a provocar a celo con otras personas que no me buscaban. Y aunque no lo crea, Dios obra así. Ahora Pablo no solo citó la ley, sino también habló de los profetas. En Isaías 65, es cuando dice la parte de acá, Isaías muy osado dice, fui hallado por lo que no me buscaban, me manifesté lo que no preguntaban por mí. Eso es Isaías 65, versículo número 1, que Pablo está diciendo ahí, por personas que no preguntaban. Si ustedes me preguntan a mí, yo no lo buscaba, yo andaba en el mundo, nunca pregunté por Dios, nunca conocía así que me habían hablado un Dios hace años, no lo buscaba, pero él salió al encuentro, como Pablo, el Señor se le apareció, y así apareció, así, el hombre no quiere saber nada, el Señor sale al encuentro de nosotros, gloria a Él, ¿no? Entonces es lo que el Señor hizo. Entonces la ley, los profetas, todos hablan del Señor, ¿no? Fíjese, lo voy a decir hasta el cansancio esto, pero en Lucas 24, del 44 al 47, y dijo, y esto es lo que yo decía todavía cuando estaba entre vosotros, dice el Señor, hablando a los discípulos, no sé si se acuerdan, le dice así, y les dijo, esto es lo que yo había dicho cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está de mí escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y le abrió la mente para que comprendieran las escrituras, que es necesario que él padeciera, que resucitara entre los muertos al tercer día, y en que su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de pecado a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Todo hablaba de Jesucristo, la ley, los salmos, los profetas, que era necesario que Él muriera, que resucitara, que en nombre de Él se debía predicar perdón de pecados. Pero aún así que dice Israel, si ustedes ven ahí en Romanos, y a pesar de todas estas pruebas plausibles que ustedes ven, y todas las cosas que anunciaban, dice así, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Israel no quería saber nada de verdad. Mateo 23, versículo 37 al 38, ustedes lo ven en el lamento del Señor Jesucristo sobre Israel y dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Hoy es un tiempo de gracia, amados. Lucas 15, versículo 1 al 32 dice así, hablando del hijo pródigo. Si hoy estás lejos de tu padre, hoy es un tiempo donde el padre
Está con los brazos extendidos. No tiene vergüenza de levantarse su vestido y correr a tu encuentro. Porque si tú ves eso históricamente y gramaticalmente, todo lo que le hizo el hijo a él era una deshonra para el padre en esa época. Vender todas las cosas, irse, subirse así las piernas y que se le vean las piernas al padre y correr así era una deshonra. Pero el padre no tiene vergüenza si hoy estás en el chiquero y has cometido los pecados más suyos que pueda creer en tu mente. No te dejes engañar por el enemigo. El Señor es justo y misericordioso, pero esa justicia ya fue saciada en la cruz. En Cristo hay perdón de pecado. Sé como el hijo pródigo. Regresa a tu casa. Él te está esperando ahora. Si no, vas a responder igual que Israel por tu incredulidad en el día del juicio. Y te puedo asegurar que horrenda cosa es caer con un Dios airado. Hoy tienes el mensaje de la paz, las buenas nuevas. No tienes que subir arriba ni descender abajo para encontrarlo. Está frente a ti. Solamente debes creer, arrepentirte de tus pecados. Y si eres un cristiano, te invito a que no coquetees ni juegues con el pecado. Es un tiempo donde el Señor tiene misericordia. Día a día muchas personas mueren y se van o al infierno o al cielo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nosotros. No ha traído, Señor, el mensaje a nosotros. Ayúdenos, Señor, a predicar, a llevar la gran comisión a aquellas personas que, de verdad, no conocen de su palabra, Señor. Le agradecemos todo, Señor, esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como siempre decimos, amén. Amén.